La Vía Láctea, nuestra galaxia hogar con sus cientos de miles de millones de estrellas, no siempre existió. Hubo un tiempo en el que no era más que una nube informe de hidrógeno flotando en el vacío. Y en aproximadamente 4.000 millones de años, nuestra galaxia colisionará violentamente con Andrómeda, nuestra vecina galáctica más cercana. Estas dos espirales gigantes se fusionarán en una nueva galaxia que los astrónomos ya han bautizado como Milcómeda. Este no es un evento único. Las galaxias están constantemente naciendo de nubes primordiales, creciendo al devorar galaxias más pequeñas y transformándose a través de colisiones cataclísmicas. Son organismos cósmicos con ciclos de vida que abarcan miles de millones de años. Hoy revelaremos cómo nacen estos titanes cósmicos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Si el cosmos y sus misterios capturan tu imaginación, no olvides suscribirte. Para entender cómo nacen las galaxias, primero debemos retroceder al principio absoluto, el Big Bang. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que existe, toda la materia, toda la energía, todo el espacio y el tiempo mismo, estaba comprimido en un punto infinitesimalmente pequeño de densidad y temperatura inimaginables. Entonces, en un instante, el universo comenzó a expandirse explosivamente. Durante los primeros momentos, el universo era demasiado caliente para que existieran incluso los átomos. Era un plasma hirviente de partículas subatómicas, quarks, gluones y electrones, todos moviéndose a velocidades cercanas a la luz, constantemente chocando y aniquilándose entre sí. Pero a medida que el universo se expandía, también se enfriaba. En los primeros 3 minutos, la temperatura había bajado lo suficiente para que los protones y neutrones se combinaran, formando los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio con trazas de litio. Sin embargo, todavía era demasiado caliente para que estos núcleos capturaran electrones y formaran átomos completos. El universo seguía siendo opaco, lleno de un plasma denso donde los fotones de luz no podían viajar libremente. Rebotaban constantemente contra las partículas cargadas, como intentar ver a través de una niebla espesa. Esto continuó durante aproximadamente 380.000 años. Entonces, algo crucial sucedió. El universo se había expandido y enfriado lo suficiente, a unos 3.000 grados Kelvin, para que los electrones finalmente se combinaran con los núcleos atómicos. En un periodo relativamente breve, todo el universo transitó de ser un plasma opaco a un gas neutro transparente. Los fotones pudieron finalmente viajar libremente por el espacio. Esta transición se llama la época de recombinación, y los fotones liberados en ese momento todavía llenan el universo hoy. Los detectamos como la radiación cósmica de fondo de microondas, luz que ha viajado durante más de 13.000 millones de años, estirada por la expansión del universo desde la luz visible hasta las microondas. Es literalmente la luz más antigua que podemos observar, una fotografía del universo infantil. Pero aquí está lo crucial para nuestra historia sobre las galaxias. Cuando los científicos examinan esta radiación cósmica de fondo con instrumentos precisos, descubren que no es perfectamente uniforme. Hay pequeñas fluctuaciones de temperatura, diferencias minúsculas de apenas una parte en 100.000. En algunas regiones, la temperatura es una fracción microscópica más caliente, en otras, ligeramente más fría. Estas fluctuaciones pueden parecer insignificantes, pero son absolutamente fundamentales. Representan regiones donde la densidad de materia era ligeramente mayor o menor que el promedio. Y estas pequeñas irregularidades, amplificadas por la gravedad durante millones de años, eventualmente se convertirían en todas las estructuras que vemos en el universo hoy. Galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos y la red cósmica gigante que conecta todo. Entonces, ¿de dónde vinieron estas fluctuaciones iniciales? Esta es una de las preguntas más profundas en cosmología. La teoría más aceptada sugiere que surgieron de fluctuaciones cuánticas en el universo extremadamente temprano, durante los primeros instantes después del Big Bang. En ese momento, el universo entero era tan pequeño que los efectos cuánticos dominaban. El principio de incertidumbre de Heisenberg garantiza que a escalas cuánticas
Nada puede estar perfectamente uniforme. Siempre hay fluctuaciones aleatorias. Durante un período llamado inflación cósmica, que duró solo una fracción infinitesimal de segundo, el universo se expandió exponencialmente, estirando estas fluctuaciones cuánticas microscópicas a escalas cósmicas. Lo que comenzó como incertidumbre cuántica a nivel subatómico terminó convirtiéndose en variaciones de densidad del tamaño de galaxias y más grandes. Es una de las ideas más asombrosas en toda la ciencia. Las galaxias, incluida la nuestra, tienen sus raíces en la mecánica cuántica del universo infantil. Después de la recombinación, el universo entró en lo que los astrónomos llaman poéticamente la Edad Oscura Cósmica. Durante cientos de millones de años no había fuentes de luz. Las primeras estrellas aún no se habían formado. El universo estaba lleno de gas neutro de hidrógeno y helio, pero no había nada que brillara. Era literalmente un cosmos oscuro. Pero durante este tiempo, la gravedad estaba trabajando incansablemente. Las regiones de densidad ligeramente mayor atraían más materia de sus alrededores. Cuanta más materia acumulaban, más fuerte se volvía su atracción gravitacional, atrayendo aún más materia. Este proceso se llama colapso gravitacional, y es un ciclo que se autorrefuerza. Las regiones densas se vuelven más densas, mientras que las regiones menos densas se vacían a medida que su materia es atraída hacia los lugares más densos. Ahora bien, hay un aspecto crucial de este proceso que debemos entender: la materia oscura. Resulta que la materia ordinaria, los protones, neutrones y electrones que forman átomos, solo constituye aproximadamente el 5% de toda la materia en el universo. El 85% restante es algo completamente diferente: materia oscura. No sabemos exactamente qué es la materia oscura. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la radiación electromagnética de ninguna manera. Solo podemos detectarla a través de sus efectos gravitacionales. Pero esos efectos son profundos. La materia oscura fue crucial para la formación de las primeras galaxias. Porque la materia oscura no interactúa con la radiación, comenzó a colapsar gravitacionalmente antes que la materia ordinaria. Durante la Edad Oscura Cósmica, mientras el gas de hidrógeno y helio todavía estaba relativamente disperso, la materia oscura ya estaba formando estructuras densas llamadas halos de materia oscura. Estos halos actuaban como pozos gravitacionales, atrayendo el gas ordinario hacia ellos. Imagina los halos de materia oscura como valles invisibles en el paisaje gravitacional del universo temprano. El gas de hidrógeno y helio fluía hacia estos valles, acumulándose en concentraciones cada vez más densas. Y cuando el gas se volvió lo suficientemente denso, algo mágico comenzó a suceder. En los centros de estos halos de materia oscura, donde el gas se había acumulado más densamente, la presión y la temperatura comenzaron a subir. El gas se calentaba a medida que la energía potencial gravitacional se convertía en energía térmica. Eventualmente, en las regiones más densas, las temperaturas alcanzaron millones de grados. Los átomos de hidrógeno colisionaban con tanta fuerza que sus núcleos se fusionaban, formando helio y liberando enormes cantidades de energía. Se encendieron las primeras estrellas. Este momento, aproximadamente 100 a 200 millones de años después del Big Bang, se llama el amanecer cósmico. El universo, que había estado oscuro durante tanto tiempo, de repente comenzó a iluminarse. Las primeras estrellas eran muy diferentes de las que vemos hoy. Eran gigantescas, quizás 100 o 200 veces más masivas que nuestro Sol. Brillaban con una intensidad feroz, quemando su combustible nuclear a un ritmo frenético. Estas estrellas primordiales vivían vidas cortas y violentas, durando solo unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas. Pero su impacto fue transformador. Sus explosiones esparcieron por primera vez elementos más pesados que el hidrógeno y el helio al espacio intergaláctico. El carbono, el oxígeno, el hierro, todos los elementos que eventualmente formarían planetas y vida, comenzaron a enriquecer el cosmos. Más importante aún, la luz ultravioleta intensa de estas estrellas
comenzó a reionizar el gas de hidrógeno circundante, separando los electrones de los núcleos atómicos una vez más. Esta época de reionización cambió fundamentalmente el estado del universo, haciéndolo transparente a ciertos tipos de radiación que antes eran absorbidos. Pero las primeras estrellas no formaban galaxias en el sentido moderno. Se agrupaban en pequeños cúmulos, protogalaxias que contenían quizás solo millones de estrellas en lugar de los miles de millones que vemos en galaxias maduras. Estas protogalaxias eran los bloques de construcción fundamentales. A través de fusiones y acreción de gas, eventualmente crecerían y se transformarían en las galaxias que conocemos hoy. La formación de galaxias no ocurrió de una sola vez. No fue como si el universo decidiera un día crear galaxias completas de la nada. En cambio, fue un proceso jerárquico, construyendo estructuras más grandes a partir de piezas más pequeñas durante miles de millones de años. Este concepto se llama formación jerárquica y es fundamental para entender cómo evolucionan las galaxias. Imagina que estás construyendo una ciudad. No comienzas construyendo los rascacielos. Primero construyes casas individuales. Luego esas casas se agrupan en vecindarios. Los vecindarios se unen en distritos. Los distritos forman la ciudad. Y las ciudades eventualmente se conectan en megaciudades. La formación de galaxias funciona de manera similar. Las primeras protogalaxias que se formaron durante el amanecer cósmico eran pequeñas, conteniendo quizás solo unos millones de estrellas. Pero estas pequeñas estructuras no permanecían aisladas. La gravedad las atraía entre sí. Cuando dos protogalaxias se acercaban lo suficiente, comenzaban a orbitar una alrededor de la otra, atrayéndose mutuamente a través de fuerzas de marea gravitacional. Eventualmente se fusionaban, combinando sus estrellas, gas y materia oscura en una estructura más grande. Esta nueva galaxia, ahora más masiva, tenía una atracción gravitacional más fuerte, lo que le permitía atraer y absorber galaxias incluso más pequeñas de su vecindario. Con cada fusión, la galaxia crecía. Este proceso continuó durante cientos de millones de años. Las galaxias pequeñas se fusionaban en galaxias medianas. Las galaxias medianas se fusionaban en galaxias grandes. Y las galaxias grandes continuaban creciendo al absorber galaxias más pequeñas de sus alrededores. Es un proceso que continúa hasta el día de hoy. Nuestra propia Vía Láctea está actualmente en proceso de absorber varias galaxias enanas, pequeñas colecciones de estrellas que están siendo despedazadas por la gravedad de nuestra galaxia. Pero aquí hay algo fascinante. Las fusiones galácticas no son eventos simples y ordenados. Son violentas, caóticas y transformadoras. Cuando dos galaxias colisionan, sus estrellas individuales raramente chocan, porque las distancias entre estrellas son enormes comparadas con sus tamaños. Es como lanzar dos enjambres de abejas uno contra el otro. Las abejas individuales probablemente no se golpearían. Pero aunque las estrellas no chocan, las galaxias como un todo se ven profundamente afectadas. Las fuerzas de marea gravitacional distorsionan las formas de ambas galaxias, estirándolas en estructuras alargadas que los astrónomos llaman colas de marea. El gas en ambas galaxias, a diferencia de las estrellas, sí colisiona. Cuando dos nubes de gas gigantes chocan a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, se comprimen violentamente. Esta compresión desencadena explosiones masivas de formación estelar. Regiones enteras de las galaxias que colisionan de repente comienzan a producir estrellas a un ritmo frenético, a veces creando millones de nuevas estrellas en apenas unos pocos millones de años. Estas ráfagas de formación estelar son tan intensas que la galaxia fusionada puede brillar con 100 veces más luz que antes de la colisión. Los astrónomos llaman a estas galaxias galaxias de brote, así estelar, y podemos verlas a través de todo el universo observable. Son particularmente comunes en el universo temprano, cuando las galaxias estaban más juntas y las colisiones eran más frecuentes. Estas galaxias brillan intensamente en luz ultravioleta e infrarroja, señales de la formación estelar masiva que está ocurriendo en su interior. Pero las fusiones galácticas hacen más que solo crear estrellas.
También alimentan los agujeros negros supermasivos que acechan en los centros de la mayoría de las galaxias grandes. Cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros centrales eventualmente también se fusionan, creando un agujero negro aún más masivo. Y durante el proceso de fusión, grandes cantidades de gas son canalizadas hacia el centro de la galaxia fusionada, cayendo en el agujero negro central. Cuando el gas cae en un agujero negro supermasivo, no desaparece silenciosamente. Se forma un disco de acreción alrededor del agujero negro, un remolino gigante de gas, sobrecalentado que gira cada vez más rápido a medida que se acerca al horizonte de eventos. La fricción dentro de este disco calienta el gas a millones de grados, haciéndolo brillar con luz intensa en rayos X y otras formas de radiación de alta energía. Además, los campos magnéticos en el disco de acreción pueden lanzar chorros de partículas a velocidades cercanas a la luz, disparados hacia afuera desde los polos del agujero negro. Estos chorros pueden extenderse por millones de años luz, mucho más allá de la galaxia misma, brillando intensamente en ondas de radio. Cuando un agujero negro supermasivo está activamente acretando gas de esta manera, decimos que la galaxia contiene un núcleo galáctico activo, o AGN por sus siglas en inglés. Los AGN son algunos de los objetos más brillantes del universo. Un solo AGN puede superar en brillo a todas las estrellas de su galaxia anfitriona combinadas. Los AGN más extremos se llaman cuásares y pueden ser vistos desde 1900 distancias de más de 13.000 millones de años luz. Aquí está lo fascinante. Los AGN y los cuásares eran mucho más comunes en el universo temprano que ahora. Cuando miramos galaxias distantes, viendo cómo eran hace miles de millones de años, vemos AGN por todas partes. Pero en el universo local, en galaxias cercanas a nosotros en el tiempo presente, los AGN son relativamente raros. ¿Por qué este cambio? La respuesta tiene que ver con el suministro de combustible. En el universo temprano, las galaxias todavía tenían grandes reservas de gas que podían caer en sus agujeros negros centrales. Las fusiones galácticas eran más comunes, canalizando continuamente nuevo gas hacia los centros galácticos. Pero a medida que el universo envejeció, las fusiones se volvieron menos frecuentes, y muchas galaxias agotaron sus reservas de gas. Sin combustible para caer en el agujero negro, el AGN se apaga. El agujero negro todavía está allí, agazapado en el centro de la galaxia, pero ahora está inactivo, esperando pacientemente cualquier nuevo suministro de gas que pueda llegar. Nuestra propia Vía Láctea tiene un agujero negro supermasivo en su centro, llamado Sagitario A estrella, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. Pero está relativamente tranquilo, acretando solo pequeñas cantidades de gas y brillando débilmente comparado con los AGN del universo temprano. Ahora bien, a medida que las galaxias crecían a través de fusiones, también comenzaban a desarrollar estructuras distintas. Las galaxias no son solo masas amorfas de estrellas, tienen formas, patrones, organizaciones internas. Y resulta que hay dos tipos principales de galaxias en el universo moderno: galaxias espirales y galaxias elípticas. Las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea y Andrómeda, son discos aplanados con brazos espirales hermosos que se enrollan hacia afuera desde un bulbo central. Son ricas en gas y polvo, y están formando activamente nuevas estrellas, especialmente en sus brazos espirales donde las nubes de gas se comprimen y colapsan. Las estrellas en galaxias espirales tienden a orbitar en el mismo plano, creando esa estructura de disco característica. Son jóvenes, dinámicas, llenas de vida estelar. Las galaxias elípticas, por otro lado, son diferentes. Tienen formas más redondeadas o elipsoidales, sin brazos espirales, sin estructura de disco clara. Contienen principalmente estrellas viejas y rojizas, con muy poco gas o polvo, y casi no hay formación estelar nueva. Las estrellas en galaxias elípticas se mueven en órbitas aleatorias en todas direcciones, como un enjambre de abejas, en lugar de orbitar ordenadamente en un disco. Son antiguas, tranquilas, establecidas en su vejez cósmica. Durante mucho tiempo,
los astrónomos se preguntaban por qué existían estos dos tipos tan diferentes de galaxias. ¿Qué determina si una galaxia se convierte en espiral o elíptica? La respuesta, resulta, tiene mucho que ver con las fusiones galácticas. Cuando dos galaxias espirales de tamaño similar colisionan y se fusionan, el resultado generalmente no es una espiral más grande. En cambio, la colisión violenta perturba los discos ordenados de ambas galaxias, lanzando estrellas en órbitas caóticas. El resultado final es una galaxia elíptica. Las fusiones mayores, fusiones entre galaxias de masas comparables, tienden a destruir las estructuras de disco y crear elípticas. Por el contrario, cuando una galaxia espiral grande absorbe una galaxia mucho más pequeña, una fusión menor, el disco de la galaxia grande puede sobrevivir relativamente intacto. La galaxia pequeña es despedazada y sus estrellas se incorporan al halo de la galaxia más grande, pero la estructura espiral permanece. De hecho, nuestra Vía Láctea ha sufrido numerosas fusiones menores durante su historia y aún mantiene su hermosa forma espiral. Esto sugiere que la historia de fusiones de una galaxia determina en gran medida su tipo. Las galaxias que han experimentado fusiones mayores recientes tienden a ser elípticas. Las galaxias que han crecido principalmente a través de fusiones menores y acreción gradual de gas tienden a permanecer como espirales. Pero hay otro factor que importa: el entorno. Las galaxias no existen en el vacío. Viven en vecindarios cósmicos, y esos vecindarios afectan profundamente su evolución. Algunas galaxias viven en regiones relativamente aisladas del espacio intergaláctico, con pocas vecinas cercanas. Otras viven en cúmulos de galaxias densos, donde cientos o miles de galaxias están agrupadas en una región del espacio. En estos cúmulos densos, las interacciones gravitacionales son frecuentes. Las galaxias se rozan entre sí constantemente, perturbando sus estructuras. Más dramáticamente, hay un proceso llamado despojo por presión de ariete. A medida que una galaxia se mueve a través del gas caliente e ionizado que llena el espacio entre galaxias en un cúmulo, ese gas actúa como un viento en contra, literalmente arrancando el gas de la galaxia. Una galaxia espiral que entra en un cúmulo denso puede perder todo su gas en apenas unos pocos cientos de millones de años. Sin gas no puede formar nuevas estrellas. Las estrellas masivas, que son azules y brillantes, solo viven unos pocos millones de años. Cuando mueren, no son reemplazadas. Gradualmente, la galaxia se llena solo de estrellas viejas, de larga vida, que son rojas y tenues. La galaxia se apaga, transformándose de una espiral azul vibrante en una galaxia roja y muerta. Esta es otra razón por la que las galaxias elípticas tienden a encontrarse en cúmulos densos. No es solo que las fusiones sean más comunes allí, aunque lo son. También es que el entorno del cúmulo despoja a las galaxias de su gas, detiene la formación estelar y las transforma en sistemas estelares rojos y sin gas. Para entender completamente la evolución de las galaxias, debemos confrontar dos de los mayores misterios de la cosmología moderna: la materia oscura y la energía oscura. Juntas, constituyen aproximadamente el 95% de todo el contenido del universo. Y ambas han moldeado profundamente cómo las galaxias nacen, crecen y evolucionan. Ya hemos mencionado la materia oscura brevemente, pero ahora debemos explorarla con más profundidad. La materia oscura no emite, absorbe ni refleja luz. Es completamente invisible para nuestros telescopios. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? La respuesta viene de sus efectos gravitacionales, que son imposibles de ignorar. En los años 30, un astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky estaba estudiando el cúmulo de galaxias de Coma, un grupo masivo de más de 1000 galaxias. Midió qué tan rápido estas galaxias se movían dentro del cúmulo. Lo que encontró lo dejó perplejo. Las galaxias se movían tan rápido que, según sus cálculos, el cúmulo debería haberse desintegrado hace mucho tiempo. La gravedad de todas las estrellas visibles en todas esas galaxias no era suficiente para mantener el cúmulo unido. Zwicky propuso una solución radical. Debe haber materia invisible, materia oscura, proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener el cúmulo unido.
En ese momento, su idea fue en gran medida ignorada, pero décadas después, evidencia similar comenzó a acumularse. En los años 70, la astrónoma Vera Rubin estaba estudiando las curvas de rotación de galaxias espirales. Medía qué tan rápido las estrellas orbitan alrededor del centro galáctico a diferentes distancias. Según las leyes de Newton, las estrellas más alejadas del centro deberían orbitar más lentamente, de la misma manera que los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan el Sol más lentamente que los planetas internos. Pero eso no es lo que Rubin encontró. En cambio, descubrió que las estrellas en 1900, los bordes exteriores de las galaxias, orbitaban tan rápido como las estrellas más cercanas al centro. La única explicación era que debe haber masa adicional invisible extendida en grandes halos alrededor de las galaxias, proporcionando la gravedad extra para mantener esas estrellas exteriores moviéndose tan rápido. Desde entonces, evidencia de materia oscura ha venido de múltiples fuentes independientes. Los astrónomos pueden mapear su distribución a través de lentes gravitacionales, observando cómo la luz de galaxias distantes se dobla al pasar a través de concentraciones masivas de materia oscura. Pueden detectar sus efectos en la radiación cósmica de fondo de microondas. Pueden ver cómo estructura la formación de galaxias en simulaciones de computadora. Todas estas líneas de evidencia apuntan a la misma conclusión. El universo está dominado por un tipo de materia que no podemos ver directamente. Y esta materia oscura jugó un papel absolutamente crucial en la formación de galaxias. Recuerda que después del Big Bang, el universo estaba casi perfectamente uniforme, con solo pequeñas fluctuaciones de densidad. La materia ordinaria, protones, neutrones y electrones, no podía comenzar a colapsar en estructuras inmediatamente, porque estaba acoplada a la radiación. Los fotones bombardeaban constantemente las partículas cargadas, impidiendo que se agruparan. Pero la materia oscura no interactúa con los fotones. No le importa la radiación. Entonces, mientras la materia ordinaria todavía estaba atascada, incapaz de colapsar debido a la presión de radiación, la materia oscura ya había comenzado a formar estructuras. Cuando finalmente la materia ordinaria fue liberada de su acoplamiento con la radiación durante la recombinación, encontró halos de materia oscura preexistentes esperándola. El gas de hidrógeno y helio cayó en estos halos de materia oscura, concentrándose en sus centros. Sin los halos de materia oscura proporcionando los pozos gravitacionales, la formación de galaxias habría tardado mucho más, quizás tanto que las primeras estrellas podrían no haberse formado hasta mucho más tarde en la historia cósmica. La materia oscura aceleró todo el proceso. Hoy, cada galaxia que vemos está incrustada en un halo masivo de materia oscura. Estos halos típicamente contienen 10 veces más masa que todas las estrellas, gas y polvo visibles combinados. La materia oscura proporciona el andamio gravitacional que mantiene unidas a las galaxias. Sin ella, las galaxias se desintegrarían, sus estrellas dispersándose al espacio intergaláctico. Pero aquí está algo fascinante que las simulaciones por computadora han revelado. La distribución de materia oscura no es uniforme. Forma estructuras filamentosas, como una red cósmica gigante. Los filamentos de materia oscura se extienden a través del universo, conectando galaxias y cúmulos de galaxias. En las intersecciones de estos filamentos, donde múltiples filamentos se encuentran los cúmulos de galaxias más masivos. Las galaxias se forman a lo largo de estos filamentos, alimentándose del gas que fluye hacia ellos. Puedes pensar en los filamentos como autopistas cósmicas, canalizando materia desde el vacío intergaláctico hacia regiones densas donde pueden formarse galaxias. Esta estructura en red no solo es una curiosidad, moldea fundamentalmente cómo y dónde se forman las galaxias. Ahora pasemos al segundo gran misterio: la energía oscura. Si la materia oscura es misteriosa, la energía oscura es aún más desconcertante. Fue descubierta, o más precisamente, inferida, en 1998, cuando dos equipos de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes. Esperaban medir cómo la expansión del universo se estaba desacelerando con el tiempo.
Sabemos que el universo se está expandiendo desde el Big Bang, y la gravedad de toda la materia en el universo debería estar frenando esa expansión. Los astrónomos querían medir cuán rápido se estaba desacelerando la expansión, pero descubrieron algo completamente inesperado. La expansión no se está desacelerando, se está acelerando. El universo se está expandiendo cada vez más rápido con el tiempo. Este descubrimiento fue tan sorprendente, tan contrario a las expectativas, que los equipos verificaron sus datos múltiples veces antes de anunciarlo. Pero la evidencia era sólida. Para explicar esta expansión acelerada, los físicos propusieron la existencia de energía oscura, una forma misteriosa de energía que impregna todo el espacio y empuja al universo a expandirse más rápido. A diferencia de la gravedad, que atrae cosas juntas, la energía oscura las empuja separadas. Nadie sabe qué es realmente la energía oscura. La explicación más simple es que es la energía intrínseca del espacio vacío mismo, algo que Einstein llamó la constante cosmológica. Pero hay problemas profundos con esta idea. Cuando los físicos teóricos calculan cuánta energía del vacío debería haber, basándose en la teoría cuántica de campos, obtienen un número que es 120 órdenes de magnitud mayor que lo que observamos. Es la peor predicción en toda la física. Claramente hay algo fundamental que no entendemos sobre la energía oscura. Pero aunque no sepamos qué es, podemos medir sus efectos, y esos efectos son profundos para la evolución de las galaxias. En el universo temprano, cuando todo estaba más junto, la gravedad dominaba. La materia estaba lo suficientemente densa como para que la atracción gravitacional entre galaxias y cúmulos de galaxias fuera más fuerte que el empuje de la energía oscura. Las galaxias podían fusionarse, los cúmulos podían crecer al atraer más galaxias. Pero a medida que el universo se expandía y la materia se dispersaba, la energía oscura se volvió cada vez más dominante. Hace aproximadamente 5.000 millones de años hubo una transición. Antes de ese tiempo, la gravedad era más fuerte y el universo se estaba desacelerando. Después de ese tiempo, la energía oscura se volvió más fuerte y el universo comenzó a acelerarse. Esta transición tiene implicaciones profundas para el futuro de las galaxias. En el pasado distante, las fusiones galácticas eran comunes porque las galaxias estaban más juntas y la gravedad las atraía entre sí. Pero en el futuro distante, a medida que la energía oscura continúe acelerando la expansión del universo, las galaxias se alejarán cada vez más. Eventualmente, en decenas o cientos de miles de millones de años, la mayoría de las galaxias estarán tan separadas que ya no podrán interactuar gravitacionalmente. Los cúmulos de galaxias que están gravitacionalmente unidos permanecerán unidos, formando islas aisladas en un océano de espacio en constante expansión. Pero las galaxias en diferentes cúmulos se alejarán para siempre, desapareciendo más allá del horizonte cosmológico. Esto significa que la era dorada de la formación y evolución de galaxias, el período de fusiones frecuentes, formación estelar activa y transformación dinámica está llegando gradualmente a su fin. Vivimos en una época especial en la historia cósmica, cuando las galaxias todavía son lo suficientemente dinámicas para evolucionar dramáticamente. Pero hay otra implicación fascinante. La colisión futura entre la Vía Láctea y Andrómeda que mencionamos al principio, esa fusión está garantizada que ocurrirá porque ambas galaxias están en el mismo grupo gravitacionalmente unido. La gravedad local entre ellas es más fuerte que la expansión del espacio debido a la energía oscura. Dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, estas dos galaxias espirales gigantes comenzarán su danza de colisión. El proceso tomará cientos de millones de años. Inicialmente se acercarán, sus fuerzas de marea gravitacionales estirándose mutuamente. Podrían pasar una junto a la otra en el primer encuentro, luego girar de regreso para otra pasada. Eventualmente se fusionarán completamente, sus estrellas mezclándose, sus gases colisionando y desencadenando explosiones masivas de formación estelar, sus agujeros negros supermasivos centrales eventualmente fusionándose en un agujero negro aún más masivo. El resultado será una galaxia elíptica gigante
que los astrónomos ya han apodado Milcomeda. ¿Qué le pasará al Sol y a nuestro sistema solar durante esta colisión? Casi con certeza no chocaremos con otra estrella. Las distancias entre estrellas son tan vastas que incluso en la confusión de una fusión galáctica, las colisiones estelares individuales son extremadamente raras. Más probablemente, nuestro sistema solar será lanzado a una órbita diferente dentro de la nueva galaxia, quizás más cerca del centro, quizás más lejos hacia el halo. Pero físicamente es poco probable que seamos perturbados. Por supuesto, hay un problema mayor. Dentro de 4.000 millones de años, el Sol estará en las etapas finales de convertirse en una gigante roja, expandiéndose y posiblemente engullendo los planetas interiores, incluida la Tierra. Entonces, la colisión galáctica probablemente será la menor de nuestras preocupaciones, si es que todavía hay alguien alrededor para preocuparse. La interacción entre materia oscura, energía oscura, materia ordinaria y gravedad ha coreografiado una danza cósmica compleja que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años. Las galaxias no son estructuras estáticas, son sistemas dinámicos, en constante cambio, moldeados por fuerzas que operan desde las escalas cuánticas más pequeñas hasta las distancias cosmológicas más vastas. Una de las herramientas más poderosas que los astrónomos tienen para estudiar la evolución de las galaxias es algo que puede sonar paradójico: la velocidad finita de la luz. La luz viaja rápido, 300.100 kilómetros por segundo, pero no infinitamente rápido. Y el universo es tan vasto que incluso a esta velocidad tremenda, la luz tarda mucho tiempo en recorrer distancias cósmicas. Esto significa que cuando miramos objetos distantes en el espacio, los estamos viendo como eran en el pasado. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, así que cuando miras al Sol, lo ves como era hace 8 minutos. La luz de la estrella más cercana, Próxima Centauri, tarda 4.2 años en llegar, así que la vemos como era hace 4.2 años. Y cuando miramos galaxias distantes, las vemos como eran hace millones, cientos de millones, o incluso miles de millones de años. Esta característica del universo convierte a cada telescopio en una máquina del tiempo. Cuanto más lejos miramos en el espacio, más atrás en el tiempo miramos. Y esto nos permite observar directamente cómo las galaxias han evolucionado a lo largo de la historia cósmica. El telescopio espacial Hubble ha sido particularmente revolucionario en este aspecto. En 1995, los astrónomos apuntaron el Hubble a un pequeño parche de cielo aparentemente vacío en la constelación de la Osa Mayor. Lo mantuvieron apuntando allí durante 10 días consecutivos, acumulando luz de objetos extremadamente tenues. El resultado fue el campo profundo del Hubble, una imagen que reveló más de 3.000 galaxias en un área del cielo no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido. En 2004, repitieron el experimento con una exposición aún más larga, creando el campo ultraprofundo del Hubble. Esta imagen mostró más de 10.000 galaxias, algunas tan distantes que su luz había viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar a nosotros. Estábamos viendo estas galaxias como eran cuando el universo tenía solo 500 a 800 millones de años de edad. ¿Y qué mostraban estas imágenes profundas? Algo fascinante. Las galaxias en el universo temprano se veían completamente diferentes de las galaxias que vemos cerca de nosotros en el tiempo presente. Las galaxias distantes, tempranas, eran más pequeñas, más irregulares, más caóticas. Muchas mostraban estructuras perturbadas, señales de fusiones recientes o interacciones violentas. Brillaban intensamente con formación estelar activa. En contraste, cuando miramos galaxias cercanas, vemos muchas espirales elegantes y elípticas suaves con estructuras bien definidas. Vemos menos formación estelar activa en promedio. Las galaxias modernas parecen más maduras, más establecidas, más tranquilas. Esta comparación nos permite literalmente ver la evolución galáctica en acción. Podemos observar galaxias en diferentes etapas de su desarrollo simplemente mirando a diferentes distancias. Es como si pudiéramos tomar fotografías de un bosque cada 10 años durante un siglo, viendo cómo los árboles crecen, maduran y,
eventualmente mueren. Los astrónomos han identificado varios períodos distintos en la historia de la evolución galáctica. El primero es la época de reionización, aproximadamente de 100 millones a 1000 millones de años después del Big Bang. Durante este tiempo, las primeras galaxias se formaban y sus estrellas masivas estaban emitiendo suficiente luz ultravioleta para reionizar el hidrógeno neutro en el universo. Luego vino el mediodía cósmico, aproximadamente de 2 a 3000 millones de años después del Big Bang. Este fue el pico de la formación estelar en el universo. Más estrellas se formaron durante este periodo que en cualquier otro momento antes o después. Las galaxias estaban devorando gas a un ritmo frenético, convirtiéndolo en estrellas. La tasa de formación estelar promedio en el universo era aproximadamente 10 veces mayor de lo que es hoy. ¿Por qué fue este periodo tan especial? Porque fue un momento de equilibrio perfecto. El universo se había expandido lo suficiente como para que las estructuras pudieran formarse eficientemente, pero no tanto como para que todo estuviera demasiado disperso. Las galaxias estaban lo suficientemente juntas para fusiones frecuentes que desencadenaban formación estelar. Había amplias reservas de gas disponibles. Y la energía oscura aún no había comenzado a dominar la expansión cósmica. Desde entonces, la tasa de formación estelar en el universo ha estado disminuyendo constantemente. Hoy, el universo forma estrellas a solo aproximadamente un 10% del ritmo que lo hacía en el mediodía cósmico. Esta disminución se llama a veces el atardecer cósmico, un período de declive gradual a medida que el universo envejece. Hay varias razones para esta disminución. Primero, muchas galaxias han agotado sus reservas de gas. Han convertido gran parte de su hidrógeno en estrellas, o lo han perdido debido a procesos como el despojo por presión de Ariete en cúmulos. Sin gas no puedes formar nuevas estrellas. Segundo, los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias pueden desempeñar un papel regulador. Cuando están activamente acretando gas, los vientos y chorros que producen pueden expulsar gas de la galaxia o calentarlo tanto que no puede colapsar para formar estrellas. Esta retroalimentación de AGN puede efectivamente apagar la formación estelar. Tercero, la expansión acelerada del universo, debido a la energía oscura, significa que las galaxias están cada vez más separadas, haciendo que las fusiones sean menos frecuentes. Y las fusiones, como hemos visto, a menudo desencadenan explosiones de formación estelar. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, ha llevado nuestra capacidad de observar galaxias distantes a un nuevo nivel. Su espejo gigante de 6.5 metros y sus detectores infrarrojos sensibles le permiten ver galaxias aún más distantes y tenues que el Hubble podía detectar. Las primeras imágenes profundas del Webb han revelado galaxias que existieron cuando el universo tenía solo 200 a 300 millones de años de edad. Estas son algunas de las primeras galaxias que se formaron, y se ven notablemente maduras para su edad. Algunas son sorprendentemente grandes y masivas, desafiando nuestros modelos de qué tan rápido las galaxias podían crecer en el universo muy temprano. Este es un ejemplo perfecto de cómo las observaciones astronómicas continúan refinando y a veces desafiando nuestra comprensión. La formación y evolución de galaxias es un campo activo de investigación, con nuevos descubrimientos ocurriendo regularmente. Cada nueva generación de telescopios revela detalles que los astrónomos anteriores no podían ver, forzándonos a revisar nuestras teorías. Uno de los objetivos futuros más emocionantes es detectar las primeras galaxias que se formaron, las llamadas galaxias de población 3. Estas serían galaxias compuestas completamente de estrellas de primera generación, hechas solo de hidrógeno y helio primordiales, sin ninguno de los elementos más pesados producidos en supernovas posteriores. Estas primeras galaxias serían pequeñas y tenues, extremadamente difíciles de detectar incluso con los telescopios más poderosos. Pero encontrarlas sería como descubrir un eslabón perdido en la evolución cósmica, conectando el universo oscuro post-Big Bang con el cosmos rico en estrellas que vemos hoy.
Los astrónomos también están utilizando simulaciones por computadora cada vez más sofisticadas para modelar la formación y evolución de galaxias. Estas simulaciones comienzan con las condiciones iniciales del universo temprano, las fluctuaciones de densidad en la radiación cósmica de fondo, y luego calculan cómo la gravedad, el gas, la materia oscura y otros procesos interactúan durante miles de millones de años. Las simulaciones modernas pueden seguir la evolución de miles de millones de partículas, representando materia oscura y gas, rastreando cómo se forman las primeras estrellas, cómo las galaxias se fusionan, cómo los agujeros negros crecen y cómo la retroalimentación de supernovas y AGN afecta la formación estelar. Estas simulaciones crean universos virtuales que pueden compararse con observaciones reales. Cuando los astrónomos comparan las propiedades estadísticas de galaxias en simulaciones con las propiedades de galaxias reales, encuentran un acuerdo notable en muchos aspectos. Esto valida que entendemos los procesos básicos. Pero también hay discrepancias intrigantes que sugieren que estamos perdiendo física importante o que nuestros modelos de ciertos procesos necesitan refinamiento. Por ejemplo, las simulaciones tienden a predecir más galaxias satélite pequeñas alrededor de galaxias grandes como la Vía Láctea de las que realmente observamos. Esto se llama el problema de los satélites faltantes. Hay varias explicaciones propuestas. Quizás las galaxias satélite más pequeñas son tan tenues que no las hemos detectado todavía. O quizás la retroalimentación de las primeras estrellas y agujeros negros impidió que muchas galaxias pequeñas se formaran en primer lugar. O quizás las propiedades de la materia oscura son ligeramente diferentes de lo que hemos asumido. Resolver estas discrepancias entre teoría y observación es como la ciencia progresa. Cada misterio sin resolver es una oportunidad para un descubrimiento más profundo. Hay también esfuerzos en curso para observar directamente la red cósmica de materia oscura. Aunque la materia oscura en sí es invisible, el gas que fluye a lo largo de los filamentos de materia oscura puede detectarse a través de su absorción de luz de cuásares distantes. Cuando la luz de un cuásar viaja hacia nosotros, pasa a través de nubes de gas intergaláctico. Este gas absorbe ciertas longitudes de onda específicas, dejando huellas en el espectro del cuásar. Al estudiar estas líneas de absorción, los astrónomos pueden mapear la distribución de gas a lo largo de la línea de visión hacia el cuásar. Y encuentran que el gas no se distribuye uniformemente, sino que se concentra a lo largo de filamentos, exactamente como las simulaciones predicen para la red cósmica de materia oscura. Estas observaciones proporcionan evidencia directa de la estructura filamentosa del universo a gran escala. Las galaxias no solo están esparcidas aleatoriamente por el espacio. Están organizadas en una red cósmica gigante, con filamentos, hojas y vacíos, todo esculpido por la gravedad de la materia oscura durante miles de millones de años. Hemos recorrido un viaje extraordinario, desde los primeros instantes después del Big Bang hasta las galaxias maduras que vemos hoy. Desde fluctuaciones cuánticas microscópicas hasta estructuras que contienen cientos de miles de millones de estrellas. Desde el universo oscuro e informe del comienzo hasta el cosmos rico y estructurado que habitamos. Pero ahora es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que todo esto significa para nosotros. Vivimos en una galaxia espiral de tamaño medio llamada la Vía Láctea. Contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, dependiendo de cómo cuentes. Nuestro Sol es una estrella ordinaria, ni particularmente grande ni pequeña, ni particularmente brillante ni tenue, ubicada en uno de los brazos espirales, aproximadamente a 26.000 años luz del centro galáctico. Desde nuestra perspectiva dentro de la galaxia, la Vía Láctea aparece como una banda tenue de luz que cruza el cielo nocturno. Los griegos la llamaron galaxias kyklos, el círculo lechoso, de donde obtenemos la palabra galaxia. Durante milenios, los humanos miraron esta banda de luz sin saber realmente qué era. No fue sino hasta el siglo XX que nos dimos cuenta de la verdad. La Vía Láctea es una galaxia enorme, y nosotros somos solo una pequeña parte de ella. Y más allá de nuestra galaxia hay miles de millones de otras galaxias,
cada una un universo isla conteniendo sus propios miles de millones de estrellas. Esta realización fue profundamente humillante. Resultó que no solo no somos el centro del sistema solar, no solo no somos el centro de la galaxia, ni siquiera somos parte de una galaxia particularmente especial. Somos habitantes de una galaxia ordinaria entre innumerables otras en un universo incomprensiblemente vasto. Pero hay otra forma de ver esto que es menos sobre insignificancia y más sobre conexión. Cada átomo en tu cuerpo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el hierro, todos fueron forjados en los núcleos de estrellas hace miles de millones de años. Cuando esas estrellas explotaron como supernovas, esparcieron estos elementos al espacio intergaláctico. Ese material enriquecido eventualmente se incorporó en nubes de gas que colapsaron para formar nuevas estrellas, incluido nuestro Sol, y los planetas a su alrededor, incluida la Tierra. Eres literalmente polvo de estrellas, no como metáfora poética, sino como hecho científico literal. Los átomos que te componen han estado en un viaje cósmico de miles de millones de años, reciclados a través de generaciones de estrellas, esparcidos por explosiones de supernovas, reunidos en nubes moleculares, incorporados en planetas y eventualmente organizados en la compleja estructura que eres tú. Y este proceso no es único para ti, es cierto para cada ser vivo en la Tierra, para cada roca, cada océano, cada respiración de aire. Todos estamos hechos del producto de procesos nucleares en estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que el Sol existiera. Todos estamos conectados íntimamente con la historia galáctica. La Vía Láctea misma tiene una historia rica. No nació completamente formada. Comenzó como una pequeña protogalaxia en el universo temprano, probablemente hace unos 13.000 millones de años. Durante los miles de millones de años siguientes, creció al fusionarse con muchas galaxias más pequeñas. Los astrónomos pueden detectar los restos de estas fusiones antiguas al estudiar las órbitas y composiciones químicas de estrellas en el halo de nuestra galaxia. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace aproximadamente 8 a 10.000 millones de años, cuando una galaxia enana llamada Gaia Encélado colisionó con la Vía Láctea. Esta colisión añadió una cantidad sustancial de estrellas al halo de nuestra galaxia y probablemente desencadenó una explosión de formación estelar en el disco galáctico. Los astrónomos pueden identificar estrellas que originalmente pertenecieron a Gaia Encélado, analizando sus movimientos y composiciones químicas. Estas estrellas tienen patrones de movimiento distintivos, que las diferencian de las estrellas nacidas en la Vía Láctea. Es como poder leer la historia de fusiones pasadas en las propias estrellas. Incluso hoy, la Vía Láctea continúa creciendo. Actualmente está en proceso de absorber varias galaxias enanas. La galaxia enana elíptica de Sagitario está siendo despedazada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea mientras orbita a través de nuestro disco galáctico. Las nubes de Magallanes, grande y pequeña, galaxias satélite visibles desde el hemisferio sur, eventualmente también serán consumidas por nuestra galaxia. Este canibalismo galáctico es completamente normal. Todas las galaxias grandes crecieron al devorar galaxias más pequeñas. Es el proceso fundamental de formación jerárquica que hemos estado discutiendo. En cierto sentido, las galaxias grandes son cementerios de innumerables galaxias pequeñas que fueron absorbidas durante miles de millones de años. Y en el futuro, como mencionamos, la Vía Láctea se fusionará con Andrómeda. Pero incluso antes de esa fusión mayor, hay eventos interesantes en nuestro futuro cercano cósmicamente hablando. En aproximadamente 2.500 millones de años, la nube de Magallanes grande puede colisionar con la Vía Láctea. Esta colisión podría despertar el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, causando que se active como un AGN y potencialmente expulse nuestro sistema solar del disco galáctico hacia el halo. Estos eventos futuros nos recuerdan que las galaxias no son estáticas. Son sistemas dinámicos, siempre cambiando, siempre evolucionando. La Vía Láctea de hoy es diferente de la Vía Láctea de hace 1.000 millones de años, y será diferente de la Vía Láctea de dentro de 1.000 millones de años. Hay algo profundamente humilde y hermoso
en darnos cuenta de que somos parte de esta historia épica. Somos una nota breve en una sinfonía cósmica que ha estado tocando durante casi 14.000 millones de años. Somos el resultado de procesos que operan a escalas de tiempo y espacio que desafían la comprensión humana. Y sin embargo, somos capaces de entender estos procesos. A través de la ciencia, la observación, el razonamiento y la imaginación, los seres humanos han desentrañado la historia del nacimiento y evolución de las galaxias. Hemos mirado hacia atrás casi hasta el Big Bang mismo. Hemos predicho el futuro lejano del cosmos. Hemos trazado conexiones entre las fluctuaciones cuánticas en el universo infantil y las galaxias majestuosas que vemos hoy. Este es quizás el logro más extraordinario de la mente humana, que criaturas confinadas a un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria puedan comprender el universo en su totalidad. Que podamos rastrear nuestra ascendencia cósmica hasta el principio mismo. Que podamos predecir el destino final del cosmos. Las galaxias nos enseñan lecciones importantes sobre perspectiva y tiempo. En escalas humanas pensamos en términos de años o décadas, quizás siglos, para eventos históricos importantes. Pero las galaxias evolucionan durante miles de millones de años. Los procesos que las moldean son tan lentos que son imperceptibles en escalas de tiempo humanas, pero acumulados durante eones, transforman completamente la estructura del cosmos. Esta perspectiva puede ser liberadora. Los problemas que parecen enormes e insuperables en escalas de tiempo humanas son apenas un parpadeo cósmico. La historia humana entera, desde las primeras civilizaciones hasta hoy, abarca menos de 10.000 años. En términos galácticos, es menos que un instante. La Vía Láctea ha completado menos de una cincuentava de una rotación completa durante toda la historia humana registrada. Esto no significa que nuestras vidas o nuestros problemas no importen. Significan todo para nosotros. Pero nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, una historia que comenzó mucho antes de que existiéramos y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Las galaxias también nos enseñan sobre emergencia y complejidad. Comenzaron como simples fluctuaciones de densidad, apenas variaciones de una parte en 100.000 en un mar de gas casi uniforme. Pero estas pequeñas semillas, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años, crecieron en estructuras de increíble complejidad y belleza. Espirales con brazos elegantes enrollándose hacia afuera desde bulbos centrales, elípticas con miles de millones de estrellas orbitando en patrones caóticos pero estables, galaxias irregulares mostrando los signos de colisiones recientes. Cada una es única, pero todas siguen las mismas leyes físicas fundamentales. Esta emergencia de complejidad de simplicidad es un tema recurrente en la naturaleza. Los cristales de nieve se forman de moléculas de agua siguiendo reglas simples, pero cada copo es único. Los ecosistemas emergen de interacciones entre organismos individuales. Las civilizaciones surgen de las acciones de personas individuales. Las galaxias son solo otro ejemplo de cómo las reglas simples, aplicadas durante tiempo suficiente, pueden crear complejidad asombrosa. Mirando hacia el futuro, la próxima generación de telescopios promete revolucionar aún más nuestra comprensión de las galaxias. Telescopios terrestres gigantes, como el Telescopio extremadamente grande europeo, con su espejo de 39 metros, permitirán estudios detallados de galaxias individuales en el universo temprano. Misiones espaciales futuras podrían detectar ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros supermasivos, proporcionando una ventana completamente nueva a la evolución galáctica. Hay también la emocionante posibilidad de que podamos detectar directamente partículas de materia oscura en experimentos terrestres. Si podemos determinar qué es realmente la materia oscura, su masa, sus interacciones, podríamos refinar dramáticamente nuestros modelos de formación galáctica. Sería como haber estado estudiando organismos durante siglos sin un microscopio y de repente obtener uno. Todo se volvería más claro. Y la energía oscura sigue siendo uno de los mayores misterios en toda la ciencia. Entender qué impulsa la expansión acelerada del universo
requiere probablemente nueva física fundamental, quizás una revisión de la relatividad general de Einstein, o quizás principios completamente nuevos que aún no hemos imaginado. Resolver este misterio transformaría no solo nuestra comprensión de las galaxias, sino de la realidad misma. Cuando mires el cielo nocturno esta noche y veas la banda tenue de la Vía Láctea, recuerda que estás viendo tu hogar galáctico desde dentro. Cada punto de luz es una estrella, posiblemente con sus propios planetas. Y más allá de nuestra galaxia, demasiado tenues para ver a simple vista pero revelados por telescopios, hay miles de millones de otras galaxias, cada una con su propia historia de nacimiento, evolución y eventual destino. Todas estas galaxias nacieron de las mismas semillas cuánticas en el universo infantil. Todas han sido moldeadas por la gravedad, la materia oscura, la energía oscura y las leyes fundamentales de la física. Todas están conectadas en la gran red cósmica que estructura el universo. Y todas contienen la posibilidad de estrellas, planetas y quizás incluso otras formas de vida contemplando sus propios cielos nocturnos y preguntándose sobre su lugar en el cosmos. La historia de las galaxias es nuestra historia. Somos productos de procesos galácticos, hechos de material procesado a través de generaciones de estrellas, viviendo en un planeta orbitando una estrella en una galaxia que es solo una entre innumerables otras. Pero somos también observadores de esta historia, capaces de entenderla, apreciarla y maravillarnos ante ella. Esa es quizás la mayor maravilla de todas, que el universo ha producido seres capaces de comprenderse a sí mismos. Las galaxias son estructuras complejas, pero no son conscientes. No pueden contemplar su propia existencia, pero nosotros sí. Somos la manera en que el universo se conoce a sí mismo. Si este viaje a través del nacimiento y evolución de las galaxias te ha llenado de asombro, si te ha hecho ver el cosmos con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal, porque el universo está lleno de maravillas esperando ser exploradas, historias cósmicas que revelan nuestro profundo lugar en el gran esquema de la existencia. Gracias por acompañarme en esta exploración épica a través del tiempo y el espacio cósmicos. Hasta nuestra próxima aventura entre las estrellas.